Bueno, hace más o menos 6 meses he empezado a viajar por el mundo, no ya para presentar un libro, sino para hablar de un tema que a mí me parece que preocupa a la sociedad. Y me parece a mí que es responsabilidad de todos aquellos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser escuchados, hablar sobre las cosas que nos preocupan a todos. Más o menos cada 20 años, decimos los terapeutas, la problemática de la humanidad va cambiando, ¿no? Empezamos a ocuparnos de lo más importante y vamos tratando de resolver estas cosas, ¿no? Nos habíamos olvidado del camino espiritual, nos habíamos olvidado de la importancia de vivir en paz en el mundo, nos habíamos olvidado de la economía, casi te diría, y en los últimos 20 años del siglo pasado parece que ese era el único tema del que se hablaba. Pero llegamos al siglo XXI y hay otros dos problemas que requieren nuestra atención y no me parece que se esté hablando suficientemente de ellos. El primero, que aparentemente es el más grave, pero está relacionado con el segundo, es una profunda crisis de valores, un profundo abismo entre la conciencia de lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre la palabra y los principios y lo que la gente finalmente decide actuar y hacer. Y este es un problema grave. Y como consecuencia de esto, los valores se van resquebrajando, se van perdiendo, hasta llegar en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, a amenazar el desprecio de la vida, digamos, como valor y como principio, ¿no? Y por eso vemos en las calles de toda Latinoamérica la sangre de nuestros hijos corriendo por la vereda, ¿no? No es un tema menor. El segundo punto que me parece que es un tema de preocupación no tiene la crueldad ni la espectacularidad del primero y sin embargo está íntimamente relacionado y forma parte de este conflicto. Es una profunda tendencia al aislamiento de las personas que cada vez se vinculan menos con los demás y que restringe sus vinculaciones a las posibilidades que le da Internet. Quiero decir, hoy por hoy cualquiera podría quedarse en su casa, trabajar desde allí, hacer sus compras desde allí, aparentemente comunicarse con el resto del mundo desde allí y establecer como esto como sus únicos modelos de contacto. Y eso me parece muy grave porque en realidad es la interacción bipersonal, la interacción realmente de contacto entre las personas y no, como digo yo, de semi-contactos, lo que nos permite rescatar y reverdecer aquellos valores que tenemos olvidados. Así que son dos cosas que están íntimamente relacionadas entre sí. Vengo a México para recorrer un poco el país hablando de estas cosas, intercambiando opiniones con colegas, con otros pensadores y hablando para la gente, solamente para despertar conciencia de lo que significa esta pérdida, para evitar que la comodidad, el confort, la maravilla que nos brinda Internet y la web no apague las otras cosas. Digo, hay que aprender a sumar. Yo creo que no hay un decálogo de herramientas, lo único que hay que hacer es darse cuenta de que los hemos perdido. Todos sabemos cuánto hace que no sentimos el olor de otra persona. Y la única herramienta que hay es acordarte que las personas tienen un olor, que la piel de las personas tiene una textura y una temperatura, y que la mirada del otro dice mucho de lo que te está diciendo. Yo, que soy quizás un poco viejo para esto y que llegué tarde a esta tecnología, nunca pude mantener una conversación seria o importante vía chat, porque para mí el timbre de la voz, la entonación en la que el otro dice las cosas y la entonación en que yo digo las cosas es fundamental para comprenderme. Y entonces yo siento que no me puedo entender. Los jóvenes lo hacen mejor que yo, seguramente, y lo pueden hacer bien, pero de todas maneras se pierden un montón de cosas que yo creo que no hace falta que se las pierdan. Quiero decir, está muy bien conectarse a partir de Internet con todo el mundo y aprender a hablar en mensajes de 130 caracteres. Está muy bien, pero también está muy bien sentarse con 3 amigos alrededor de una mesa de café para no decirse nada durante 4 horas. Los cuentos siempre han tenido una función didáctica, docente y terapéutica. Durante un momento la sociedad se perdió de esto, se distrajo y se le pasó y los cuentos cayeron en desuso, ¿no? Yo creo que por el privilegio de haber nacido en una casa donde yo soy nieto de un abuelo árabe y otro judío que contaban cuentos todo el tiempo, mi vida siempre estuvo plagada de cuentos. Y entonces, cuando fui más grande, empecé a utilizar ese cuento como docente primero y como terapeuta después para ejemplificar las cosas que quería decir. Y esto se transformó en un motivo de conferencia o de artículo, y esto se transformó después en un motivo de un libro, y ese libro dio lugar a otro, y después esto se volvió una manera de pensar y de vivir la terapia, o de pensar y vivir el acto docente,
que afortunadamente para el cuento, digo yo, repitieron otros. Quiero decir, yo no soy el único que cuenta cuentos ni el único que valora el valor del cuento, ¿no? Pero quizás me animé primero a publicar un libro que hablaba sobre esta manera y sobre esta forma, y por eso se transformó en una especie de ejemplo. Pero cuentos, Platón contaba cuentos, Milton Erickson contaba cuentos, muchos terapeutas y filósofos se dedicaron a ejemplificar vía cuentos, ¿no? Yo creo que hay un cuento para cada persona en cada momento, y Jorge Bucay no es la excepción. Digo, yo me cuento historias y voy cambiando de historias cuando aprendo a entender lo que las historias quieren decir definitivamente, y cuando ya no las necesito más, cambio esas historias y busco otras, ¿no? Libros, depende. Tengo épocas donde estoy, como ahora, muy ligado a la novela policial, que me encanta y me gusta y me divierte mucho, y que es prácticamente lo único que leo cuando no leo de mi especialidad, de mi profesión. Leo novelas policiales. Así que siempre me acompañan algunos que otros libros policiales. Ahora estoy encantado con el último libro de Harlan Coben. Pero leo muchos cuentos de todas las culturas porque es parte de mi trabajo. Y de vez en cuando, dentro de estos cuentos, encuentro uno que fue escrito para mí. Y yo creo que el egoísmo sano ha sido una complicación, porque era pelearse con la educación recibida, ¿no? Pelearse con la idea de que el egoísmo siempre es malo y nefasto, pelearse con la idea de que no hay que pensar en uno, que hay que privilegiar a los demás. Eso ha sido la más ardua de las tareas. Hoy no es tan complicado, hoy la gente sabe esto y es más fácil hablar sobre un egoísmo sano. La gente lo ha llamado autoestima. En un momento era muy difícil y se me indicaba como una especie de monstruo que hablaba sobre la relación con uno mismo, ¿no? A veces confundidamente, porque en realidad Latinoamérica tiene todavía un atavismo religioso importante, y porque además para la mayoría de nosotros espiritualidad y religión son la misma cosa, ¿no? He escrito un libro para tratar de separarlos y diferenciarlos, pero otra vez, no para hablar en contra de la religión, sino para hablar a favor de la espiritualidad. A mí me parece que hay un muy buen contacto y que la religión es una muy buena manera de canalizar la espiritualidad. Pero si uno no quiere, no puede, no sabe, no se le da la gana de vincularse con la idea religiosa de la espiritualidad, hay una espiritualidad que no tiene por qué ser religiosa. Mi experiencia personal, de todas maneras, es que aunque no seas un hombre de fe, aunque no seas un hombre creyente, si te metes en el camino espiritual, de repente empiezas a ver la presencia de la divinidad, llámesla como la llames, que aparece en tu vida. Yo creo que la espiritualidad está en la vida de todos. Que uno no lo tenga en cuenta o no mire para allí, no tiene nada que ver. Quiero decir, yo te regalo un libro mío, tú decides ponerlo en un rincón y no verlo nunca. El libro está en tu casa, aunque no lo leas, está en tu casa. ¿Actúa por presencia? No, seguramente no. Pero en algún momento te tropiezas con él. En algún momento todo el mundo se tropieza con su espiritualidad. En algún momento, tarde o temprano. Cuanto más temprano sea, mejor puedes trabajar con ella. Cuanto más tarde sea, te queda menos tiempo y tienes que estar ahí un poco a los tropezones, ¿no? Pero la espiritualidad forma parte de nosotros. Yo te diría hasta que existe una esencia religiosa en cada uno de nosotros que se canaliza a través de lo espiritual. Así que, por mucho que escapemos a esta historia, creo que tarde o temprano uno empieza a darse cuenta de que debería haber algo más. Y ¿sabes qué? Muchas veces es cuando una persona satisface todo lo que podía satisfacer material, cuando una persona accede a tener todo lo que siempre quiso tener, cuando ha cumplido todos los sueños de lo que quería llegar a tener y empieza a darse cuenta que a pesar de todo hay un espacio vacío que no lo llena con nada, entonces empieza a darse cuenta que ese espacio vacío solamente se puede llenar si explora un poco su espiritualidad.